Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El Dios de orden y vida es el tema de esta mañana. Vamos a hablar sobre la creación en el libro de Génesis y vamos a ver que hay una relación entre orden y vida. Hay una relación entre orden y Dios. Es decir, la Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en 6 ocasiones Él dijo, y vio Dios que era bueno. En 7 ocasiones se usa la palabra bueno. Es decir, hay un orden no solo entre el día y la noche, en la creación en sí misma, cesó el caos, cesó el desastre, pero también hay un orden entre Dios y el hombre. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el desorden empieza a manifestarse. Dice la Biblia en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué bueno que aún en medio de el desorden y la vaciedad de que habla la Biblia, aún allí el Espíritu de Dios se movía. Dice la palabra, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra de Dios. Esa es una de las características de Dios, la omnipresencia. Él puede estar en todos los lugares a la vez. Él está allí en nuestros días de gloria, pero también en nuestros mayores fracasos, Él está ahí. Y la palabra de Dios dice en Génesis que Él es capaz de traer orden a nuestro mayor caos y de traer paz a nuestra peor situación. La Biblia no usa la palabra naturaleza, usa la palabra creación, porque dice que no se creó por sí solo o de manera natural. Intervino la mano sobrenatural y poderosa de Dios. Y cuando usa el término creó, la palabra crear, que se usa en hebreo, habla de una actividad divina solamente que puede ser ejecutada por Dios. Y yo creo que la ciencia no contradice la fe, porque la misma ciencia dice que la materia no puede crearse ni puede destruirse, sino que la materia solo se transforma. Pero la Biblia inicia diciendo, en el principio creó Dios. Bereshit es la palabra que usa en hebreo, y de ahí el término Génesis o principio del primer libro. Y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Note que desde el verso 3, aún antes de existir el sol, ya existía la luz. Dios hizo manifestar la luz en medio del caos, aún antes de la creación del sol. Y es que el sol es un portador de la gloria de Dios, pero la luz verdadera de la que habla Juan 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Se refiere a Jesús, la luz eterna. Él dijo, yo soy la luz. Aleluya. Y cuando Jesús pasó 3 años aquí instruyendo a los discípulos, después le dijo, ustedes son luz de este mundo. Y les dijo, lo que les he dado, predíquenlo. Sanen, liberten, echen fuera demonios. Y esa es la manifestación de la luz, la palabra de Dios. El orden en medio del caos es luz. La paz en medio de la angustia es luz. Y dice la palabra de Dios, y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas llamó noche. Lo otro que a mí me impresiona del Génesis es que Dios empieza diciendo, estaba desordenada y vacía, y dijo Dios sea la luz. Dios no se avergüenza de mostrar el estado inicial antes de su creación. A veces nos ocupamos mucho en tratar, como decimos los dominicanos, de tapar el sol con un dedo, pintarnos como perfectos o como que nunca hemos tenido situaciones o dificultades. Pero la Biblia no tiene problemas en decir que en el principio estaba desordenada y vacía. La Biblia no tiene problemas en decir que nosotros sin Dios vamos a entrar en un estado de desorden, de caos y de vaciedad, porque tal vez tú tienes todo el dinero del mundo y tal vez humanamente has alcanzado todas las metas que te puedes imaginar, pero si esas metas no se alinean con el propósito para el cual fuiste creado, vas a estar vacío. Vas a tener desorden, porque eso es lo que existe cuando no está Dios. Y dice el verso 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Fíjese que otra cosa que vemos es que Dios en los primeros días hace 3 actos de separación. Separa el día de la noche, separa la luz de las tinieblas, separa el día de la noche, separa la tierra seca de las aguas. Y esto parece indicarnos que en el orden tiene que haber separación, distinción de cosas según el orden establecido. Por ejemplo, Dios habla de día y noche. Él habla de pecado y de santidad. Está el relativismo humano, donde no existe ni bien ni mal, ni Dios ni Satanás. Esto no es bíblico. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Entonces lo contrario para esto también es cierto. Si alguno no está en Cristo, no es nueva criatura. Las cosas viejas no pasaron. Y las cosas en ti no serán hechas nuevas. Por lo cual el pecado original y todo pecado cometido te será imputado. Y nosotros tenemos que escoger entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Dice la Biblia, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y qué es la vida? La palabra de Dios. Jesús dice la Biblia, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde estás buscando tú esa vida, esa paz y ese bien? ¿La estás buscando en las cosas pasajeras de este mundo? Solo la palabra de Dios es firme. Todo lo demás es arena movediza. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dice el verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y se descubra lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, y semilla que está en él sobre la tierra. Y fue así. En el mensaje de ayer hablábamos de que Dios, cuando creó árboles y hizo la creación, puso semilla dentro de él. Y hablábamos que muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas externas, pero que lo que reproduce lo que somos, el fruto, es la semilla. Y entonces, en muchos frutos, por ejemplo, esa capacidad reproductiva
no es necesariamente lo que se ve por fuera. Por ejemplo, el mango no se reproduce porque tú siembras la cáscara de mango, pero eso es lo que la gente ve y juzga el mango por la cáscara. U otros lo juzgan porque prueban y está dulce, está bueno. Pero realmente lo que produce otro mango es la semilla que está ahí dentro. Así también nosotros reproducimos lo que somos, no lo que hacemos y lo que vemos, lo que somos. Por eso la Biblia habla del corazón, de los pensamientos, de las inclinaciones. Y por eso es tan importante leer la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Porque o está Dios y su palabra, o está nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, la corriente de este mundo. Y quien gobierna la corriente de este mundo, el príncipe de este mundo, se llama Satanás. Y la Biblia dice en Romanos 1, yo le invito a que usted se lea ese capítulo completo de Romanos 1, porque dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre cambió entonces la creación por una supuesta evolución. Y en estos tiempos quieren cambiar el orden de Dios por su propio orden. Pero al final compareceremos delante de Dios y será nuestra palabra contra la palabra de Dios. Lo otro que me llama mucho de la atención de la creación es que en cada día, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. El sexto día dice bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aprender a celebrar nuestros pequeños logros. El primer día, y vio Dios que era bueno. Ve, a veces esperamos que termine el día o que termine la labor o que terminamos de construir lo que estamos haciendo para apreciar y dar gracias. Dios no. Dios nos enseña que cada día, cada momento podemos dar gracias por las pequeñas cosas de la vida. Ser agradecido. Amén. El verso 12 dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Estos son los primeros 3 días de la creación. Y la Biblia dice que lo que Dios hizo es bueno, que estaba alineado con su voluntad y que estaba en orden consigo mismo, la creación. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hay algo que se haya alejado de Dios en tu vida, es hora de acercarnos. Las parejas, cuando se alejan de Dios, se alejan entre sí mismos. Cuando alejamos a nuestros hijos de la palabra de Dios, estamos introduciendo desorden en su vida. Aunque te parezca que por fuera se ve muy ordenado, por dentro hay caos. Y por eso están las depresiones, las ansiedades, las dificultades, el suicidio, muchas cosas. Porque a veces juzgamos por lo que vemos por fuera. Y lo primero que tenemos que asegurarnos es que dentro está la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.